Agradecemos a quienes se mantienen en compañía de Ayupa Cauce. Bueno, en esta oportunidad también vamos a mantener un diálogo con Samuel Yuquileme, estudiante de la Universidad Politécnica Salesianas del Ecuador. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia y modelo educativo para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Samuel, bienvenido. Gracias, Ángel. Bueno, para iniciar este diálogo, ¿qué aprendizaje recuerda usted del área de ciencias sociales? Creo que recordar es volver a vivir. En cierto tiempo, cuando yo fui estudiante, creo que también tuve buenos docentes en donde me han inculcado y me han enseñado grandes aprendizajes. ¿Cómo no recordar en ese tiempo lo que habían enseñado mis docentes, mis profesores, y que incluso algunos ya no existen? Y creo que es temáticas fundamentales. Gracias a ello nosotros tenemos conocimiento en esta área, y gracias a ellos también hemos ido formando en esta área muchas temáticas que me han enseñado los docentes, en donde hablaba los temas de ubicaciones, de lo que se refiere a la geografía, a la historia, a cívica, a las fechas especiales. Cómo no también recordar todo lo que es el contenido de los mapas desde el mundo, empezando desde el mundo, desde el continente americano, continente europeo, asiático. Me recuerdo que también enseñaba los relieves, las montañas, los ríos, los lagos, y temáticas importantes, y todo lo que es la historia de nuestro país también, Ecuador. ¿Cómo le enseñaron sus docentes los contenidos de esta asignatura? Recuerdo un poco de pronto alguna estrategia que ellos utilizaron. Muchas estrategias. Yo creo que en ese entonces eran un poquito tradicionales. Tal vez para un 27 de febrero, para un 24 de mayo, para una fecha especial nos mandaba a memorizar todos unos 2, 3 hojas de la historia, y creo que gracias a ellos recordamos también todas esas fechas, y a veces también decía de que esto tienen que memorizar, y lo hacían, y utilizaban en esta área lo que se refiere a los mapas, a las cartografías, al mapa mundi. En ese entonces creo que todavía no había lo que es últimamente ya el retroproyector, todo eso, pero ellos utilizaban también otras estrategias. A veces ya sacaban al ambiente, al lugar de los hechos mismo. Si queríamos conocer una montaña, salíamos a una montaña. Si queríamos visitar una laguna, salíamos a una laguna, y creo que eso nos ha quedado de memoria. Bueno, mediante estas estrategias, y bueno, ¿para qué cree que deben servir los aprendizajes de las ciencias sociales? Gracias más bien al aprendizaje de las ciencias sociales, quienes ahora tenemos ese conocimiento. Si no hubiera existido esta área, no hubiéramos tenido ese conocimiento de una historia, de tal vez, por lo menos, ubicar dónde vivimos, cómo es la historia del Ecuador. Todo ello hubiera quedado a un lado. Entonces, más bien gracias a esta área nos ha servido de mucho, porque si bien es cierto, hay temáticas que todavía últimamente han relevado, pero siempre en cuando antes teníamos, por ejemplo, un texto que en el área de ciencias sociales, el escolar ecuatoriano, que lo hablaba, y muchos ahí aprendíamos de las fechas especiales, de los símbolos patrios y todo eso. Entonces creo que es muy importante las temáticas que se ha tratado y que se ha trabajado en ese entonces. Bueno, Samuel, algo importante también, de acuerdo a un video que usted observó, explica con sus palabras los elementos que intervienen en el modelo educativo que propone el nuevo enfoque curricular en las enseñanzas de las ciencias sociales. Últimamente el Ministerio de Educación y muchas otras instituciones se han procurado en enfocar el nuevo modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. En esta área de ciencias sociales, realmente este modelo nos ha hecho pensar y nos ha hecho cambiar, ¿sí? Antes realmente era de otra manera, tal vez no teníamos suficiente tecnología, no teníamos suficientes recursos, pero en sí hoy el nuevo modelo nos dice que el estudiante debe ser creativo, el estudiante debe ser constructivo, no solamente
como lo antes hacían, el que recibe el conocimiento, no, sino más bien debe aprender a construir, debe aprender a resolver problemas. No el estudiante simplemente coge el conocimiento, queda ahí, sino más bien debe aprender a construir. Bueno, hablando también dentro de este diálogo, en la propuesta planteada, ¿cuáles son los roles o funciones que cumple un docente dentro de la asignatura de Ciencias Sociales? Muchas funciones cumple el docente. El docente es guía, es tutor, es conductor, no es el quien dispone o el que dice así se hace y punto, sino más bien hace un acompañamiento al estudiante. Entonces, en donde el estudiante simplemente recibe los conocimientos y él orienta al docente. El docente es el quien guía y el estudiante va construyendo con el apoyo, con acompañamiento del docente. En varios casos ha pasado, si es cierto que el estudiante recibe esos conocimientos y tal vez el docente va como una ayuda y cumple varias funciones. No es el quien le dispone todo, sino más bien el estudiante va construyendo. En este caso tenemos temáticas esenciales, por ejemplo en el tema de estudios sociales, si hablamos de la historia, entonces va construyendo. Tiene también conocimientos desde nuestras nacionalidades. Hay historias que realmente han redactado, historias que tal vez no han sacado al flote, pero el estudiante puede, con el acompañamiento del docente, puede sacar esas historias. Para superar el modelo de una educación tradicional basada únicamente en el conocimiento del docente y en los contenidos, ¿qué cambio cree que se debe generar para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales? Yo creo que no podemos descartar de que todavía hay docentes, hay personas que tienen esa pedagogía tradicional, esa forma de aprendizaje tradicional. Muchos decían, letra con sangre entra. Entonces, todavía mantienen eso, pero hay que hacer ese cambio. Hay que transformarle a una educación de calidad y calidez, en donde el estudiante sea creativo, reflexivo, en donde el mismo estudiante tal vez resuelva los problemas del país, resuelva los problemas de la situación económica, social, política que exista dentro de nuestro país. Entonces, que el estudiante resuelva esos problemas. No podemos decir de que así se hace o antes se lo hacía, porque muchos docentes manejan esa pedagogía tradicional a través de esta enseñanza. Lo decían, esto es así, de esta manera. Si es 24 de mayo era, no había algún cambio. Pero ahora ya el estudiante trata de reflexionar. ¿Por qué nosotros en 12 de octubre los llamamos Día de la Raza, por ejemplo? Hay algunos cambios y eso no se puede limitar al docente, al estudiante, sino más bien el docente tiene que dar las razones por qué, cuáles son los cambios, y creo que hay que cambiar ese modelo a través de la pedagogía actual, de la enseñanza-aprendizaje actual, Ángel. Enuméreme algunas de las cualidades imprescindibles que debe tener el personal docente para generar un cambio de paradigma educativo y de manera específica en el área de ciencias sociales. De manera específica en el área de sociales, algunos paradigmas. Hay que romper eso. No es fácil de decirlos, a ver, docentes, o tal vez de esta manera se tiene que quedar. No. Es un poquito, el proceso es bien duro, hay que hacer un trabajo conjunto entre todas las instituciones, hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, el primer cambio que hay que hacer, de que el docente sea simplemente acompañante. O sea, todavía piensan algunos docentes que son el docente es el que más sabe. Ese cambio hay que hacerlo. Y también que tiene que hacer un cambio de que a través de estas ciencias sociales hay que resolver en la vida.
hay que resolver situaciones, problemas políticas, sociales, económicas, hay que romperle eso también. Y cómo no, también hay que trabajar por la vida también, por la vida, porque este área es importante para nosotros, para resolver algunas incógnitas, algunas preguntas, algunas situaciones. Entonces yo creo que hay que hacer algunos cambios más también el estudiante debe ser consciente de los nuevos modelos que también ellos simplemente tienen que aceptar como tal vez que el docente sea como acompañante nada más. Entonces yo creo que estos cambios, a través de esos cambios, nosotros podemos lograr una educación de calidad y calidez. Bueno, agradecemos a Samuel Yuquileme, estudiante de la Universidad Politécnica Salesianas del Ecuador, por habernos permitido conocer un poco sobre el trabajo, recordarnos también esta vivencia, sí, el conocimiento de las ciencias sociales y mucho más hoy con las TICs, con las nuevas tecnologías, innovar y también facilitar al estudiante tanto al docente. Agradecemos, Samuel, por su tiempo. Gracias. Hemos llegado a la parte final y bueno, hemos tenido este diálogo importante conociendo el trabajo que ellos vienen encaminando también. Muchas gracias.